Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, el Evangelio de hoy, lunes, una vez más nos presenta un sumario, un resumen de las actividades que el Señor realizaba y que ocupaban de manera especial su atención, como era sobre todo el cuidado por los enfermos. Su amor ilimitado por la humanidad y sobre todo por aquellos que estaban mayormente necesitados de su misericordia era una constante. Se dedicaba a atender a todos y a no dejar nunca a nadie sin su ayuda, especialmente a aquellos que padecían alguna enfermedad del cuerpo o del alma. Jesús curaba y perdonaba, así liberaba de todos los males. Él es definitivamente el Salvador, el Hijo de Dios, que pasó por el mundo haciendo el bien. Dichas curaciones las hacía con la fuerza de su palabra y con sus gestos de misericordia. Él es el Dios que se ha hecho hombre para volvernos a crear, para restaurar la imagen perdida, para restituirnos la dignidad y la salud quebrantada, aun cuando, a decir verdad, más que restituirnos a lo que éramos anteriormente, lo que hizo fue permitirnos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Encontramos a Jesús hoy con sus discípulos en la orilla del lago de Genesaret. Recordaremos cómo lo meditamos hace unos días, que la intención del Señor era irse a un lugar aparte, a descansar un poco. Pero al final, esto que era el proyecto inicial quedó relegado a un segundo lugar, porque la gente corría de todos lados y lo asediaba, llevándole multitud de enfermos. Esto sucedía siempre y en todo lugar a donde oían decir que se encontraba Jesús. La gente sencilla que era la que acudía a Jesús tenía una actitud especial con quien estaba enfermo, una actitud un poco diversa de la que tuvieron los discípulos, que lo que sugerían era despedir a la gente, quitarse el problema de encima. Claro está que tendríamos que entender y hasta justificarlos, porque ellos estaban en fase de aprendizaje. Quiera Dios que con nosotros, los discípulos de hoy, no pase lo mismo. La gente sencilla, como veníamos diciendo, se preocupan del enfermo, se comprometen con él, convierten su dolor y su situación en un problema propio, van más allá de las prohibiciones impuestas por la ley de la pureza y se arriesgan a interceder por ellos, así como lo hizo Jairo por su pequeña hija, y esto lo hacen impulsados por la confianza que les despierta la presencia del Señor. Quizá también tendríamos que aprender de ellos a comportarnos con quien sufre, a ser solidarios, sobre todo en este tiempo de pandemia que el Señor nos ha permitido vivir, en un mundo en el que desafortunadamente reina el egoísmo y la indiferencia ante el dolor. De manera que ni él ni los discípulos lograban descansar, en cambio se dedicaba a dar descanso y salvación a la multitud de menesterosos que recurrían a él. Se hacía realidad en el Señor la letra de la canción Pescador de Hombres: tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Sí, en efecto, el cansancio del Señor, esfuerzo, trabajo, el sacrificio es el descanso para nosotros, para la humanidad. Sus esfuerzos son nuestra salvación. El Señor entonces no puede descansar, sin embargo, no pasa desapercibido que en el texto de hoy Jesús permanece completamente inactivo. No habla, no hace nada, no tiene ningún gesto. Se diría que cura en medio de su inactividad, como si fuera su descanso el que cura, como si la paz que irradia en él fuera la que curara los tormentos de los seres humanos. Los enfermos le pedían poder tocar siquiera la orla de su manto. Para ellos esto parece ser suficiente para su curación. Él, efectivamente, no hace otra cosa que dejarse tocar, dejarse alcanzar por la fe sencilla de la gente. Recuerda a la hemorroísa y a Jairo, el jefe de la sinagoga, de los que hablamos en estos días también. Con ellos necesitamos profundizar en el significado de esa fe que toca a Cristo y alcanza la salvación. Aquí lo que importa no es el toque físico. Tantos se apretujaban sobre el Señor cuando Él pasaba, y con todo nunca fueron sanados. Lo que realmente importa es el toque de la fe, sobre todo para nosotros, los creyentes de hoy, que no tenemos la posibilidad física de tocarlo como si la tuvieron, los judíos de su tiempo. Necesitamos tocar en la fe, el poder inmenso de Cristo resucitado, que implica no endurecer el corazón para escuchar su voz, que conlleva también abrir nuestra mirada para comprender, reconocer y creer en el amor que Dios nos tiene, porque Dios es amor, y nosotros que estamos en el amor vivimos en Dios y Dios vive en nosotros. Significa finalmente reconocer que Jesús es un hombre en oración, un hombre hecho oración, y por lo tanto es un hombre lleno de Dios, porque Él es Dios. Y es su poder el que nos sana, el que nos cura, el que transforma nuestras existencias, el que nos lleva a la plenitud de la vida. Que podamos acercarnos hoy a través de la oración y tocar esa misericordia infinita de Dios manifestada en nuestro Salvador Jesucristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.